Cuenca. En esta ciudad existe un lugar, como un sendero, donde un gran bosque rodea todos sus alrededores, como si fuera una cortina que cubre las casas, las escalinatas, los puentes y a la vez el gran caudal del río Tomebamba. También por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Aquel lugar es tan asombroso que, según la leyenda cuenta, cada año un ilustre personaje llamado Remigio Crespo reencarna en una persona, con el fin de recorrer aquel sendero llamado Paseo 3 de Noviembre. Por fin le compré una bicicleta a mi hermano. Parece que vi algo por ahí. Hoy me obedecerás, hoy me obedecerás. E iremos a recorrer un lugar maravilloso. Entra, entra, entra. La casa en sí es una edificación que se construyó a partir entre los años 1920 y 1922. La construyó mi abuelo, que después de su matrimonio, su segundo matrimonio, y que recibió esta propiedad, lo que se llamaba la posesión de la Virgen del Río. Él recibió como herencia. Es mi abuelo, que en definitiva disponía aquí porque aquí en la parte de acá, de adelante de la casa, había unos cuantos árboles. Entonces yo pienso que ahí, y él trabajaba desde esa época, entiendo que trabajaba en madera, y él decidió hacer la casa más acá afuera y a la altura del que le permitió ya pienso yo, el municipio, ¿no? Porque la propiedad originalmente la propiedad que heredó mi abuelo empezaba en el vado, ¿sí? Y se iba hasta la parte donde es ahorita la escalinata que baja del Hotel Crespo. Todo el barranco era propiedad fue propiedad de mi abuelo. Entonces, mi abuelo empezó a construir, y para ponerle a la misma altura que fue la planificación municipal,
construyó primero una estructura de madera de base en los 2 primeros pisos, que son ahora, y como este se mantenía ya a la altura del camino que estaba haciendo el municipio, pues construyó esta parte de la casa y un piso más. Durante mucho tiempo, yo soy nacido en el año 60, y desde que yo me acuerdo, bueno, yo nací aquí, toda mi vida he vivido aquí en esta casa. Obviamente desde ese tiempo teníamos todo hasta el río, y nosotros no teníamos necesidad de irnos, de salir de vacaciones, porque teníamos, mientras estábamos en clase, pues bueno, nos íbamos allá, pero llegaban las vacaciones y nos pasábamos abajo. La casa de la familia Ordóñez, que está ubicada en la calle Benigno Malo y Bajada del Centenario, funcionó en 1930 como una de las primeras clínicas de la ciudad de Cuenca, de manera que al pasar el tiempo todavía se conserva esta vivienda y los dueños siguen siendo la familia Ordóñez Montesinos y sus herederos. Entonces, originalmente pues la planificación era abrir asimismo un espacio para vehículos, como es la parte de allá. Pero en algún momento alguien dijo, no, esa parte, primero que se estrecha, ¿sí? Y en la época de Fernando Cordero, pues empezaron a poco, en el año 2000 más o menos, empezaron la construcción de una caminera, que originalmente terminaba acá, y había una grada por la que se accedía a la plazoleta. En la parte de acá no le construyeron con la suficiente calidad, y un buen día de esos yo presencié eso. Se abrió todo y se fue en la parte de acá. Pasó un tiempo con este inconveniente que tenía, y ya en la época del gobierno anterior, en la alcaldía de Paul Granda, pues decidieron hacer la caminera actual. Ya con la construcción de la caminera acá al lado, pues se dio comunicación a lo que es el Paseo 3 de Noviembre. Originalmente, pues también continuaron el Paseo 3 de Noviembre conectando lo que es desde acá de la casa de Marcelo Toral, acá al frente, hasta el Vado. Pues esa es más o menos la historia de cómo construyeron el paseo. Puente del Centenario. Está ubicado en la calle 12 de Abril y Benigno Malo. Según investigaciones, este fue el primer puente que existió en este lugar desde el siglo XIX y era conocido como el Puente Juana de Oro. Quien lo erigió fue doña Juana Valdivieso García, una mujer muy adinerada y poseedora de algunas propiedades en la zona del Ejido. En la parte continua con dirección al este, se encuentra funcionando una cafetería, desde cuyos ventanales se observa el radiante pasar del río Tomebamba. Bueno, desde que existe el Paseo de 3 de Noviembre, yo creo que lo más interesante es que la zona se ha activado en todo el sentido de la palabra. Se ha activado comercialmente y también como área de vivienda y área de esparcimiento. El hecho de que exista gente todo el tiempo y movimiento le vuelve una zona más atractiva y también más segura para todos los que vivimos aquí, para todos los que circulan por aquí. Las casas que existen aquí, bueno, muchas son antiguas y conservan lo que han sido.
y algunas, como la que estamos nosotros, es una casa que ha sido restaurada y en algunas existen construcciones nuevas, pero lo interesante es que se trata de mantener la materialidad del espacio, es decir, utilizando materiales que son de la zona, a pesar de que sean construcciones nuevas, como por ejemplo el ladrillo, la piedra, la madera, para que no sean ajenos ni rompan con el entorno. El puente da gran facilidad para comunicarnos del lado de acá con el de acá. Y la arquitectura es muy bonita, Cuenca es muy hermoso por los ríos, por la arquitectura y todo. Pero en las escalinatas hay bastante inseguridad. Hay mucha gente hippie, mucha gente que se pone en las afueras, gente que viene a dañar toda esta belleza de patrimonio que tenemos aquí. El paisaje, la caminata, esto es excelente. Esto es patrimonio de Cuenca y debería de alguna forma tenerse más seguridad y fomentarse esa seguridad, esa belleza en Cuenca. Cuenca es hermoso, toda la ciudad, los ríos, la naturaleza es algo increíble de todo el Ecuador. La señora Hortensia Mata concede una parte del terreno para construir las escalinatas y también se crea el puente peatonal. En la actualidad se pintó un mural que recopila la situación geográfica del sector en toda la escalinata. Hotel Crespo se encuentra ubicado a la orilla del río Tomebamba. Su construcción se origina en 1800 por el ingeniero francés Estil, donde habitaba la familia Ordóñez Lazo de Vega. Fue comprada por don Luis Heredia Crespo, quien la refacciona y la adapta a hotel. En 1942 se empieza a dar alojamiento a personas prestigiosas, convirtiéndose en uno de los primeros hospedajes de Cuenca. En 1973, Henry Corperman, de origen francés, adquiere este inmueble. Va haciendo modificaciones y comienza a atender como hotel. Al fallecer Henry, queda a cargo su hijo Daniel, quien se hace a cargo por un tiempo y luego entrega la gerencia al nuevo esposo de Giselle Corperman, que en la actualidad es quien administra el directorio del hotel. La señora Hortensia Mata dona la franja de terreno para que se construya las escalinatas y también se cree el puente peatonal. Sin embargo, este hecho no aconteció. Pero el señor Luis Heredia Crespo y el doctor Genaro Ordóñez construye la escalinata que ahora se observa y lo que nombraron como escalinatas del Hotel Crespo. La escalinata. Esta escalinata tiene un vínculo peatonal importante que une las dos terrazas que conforma el barranco. Fue creada la primera mitad del siglo XX. Museo Remigio Crespo. El museo tiene 5 plantas con 2 frentes. Uno de ellos es la calle Larga y Paseo 3 de Noviembre. Remigio Crespo Toral fue un ilustre escritor cuencano que nació en 1860 y falleció en 1939. La riqueza social del museo es lo que nos interesa. Y esa riqueza social se da a través de la vida del presente, a través de cómo están pensando nuestros ciudadanos su ciudad. Y en el caso del Museo Remigio Crespo Toral, que está en una zona tan emblemática, tan histórica, tan llena de una vida muy dinámica, muy activa, como es la calle Larga y el Paseo 3 de Noviembre, por supuesto, nos interesa ese patrimonio natural que significa el río y ese patrimonio cultural que son estas bellísimas arquitecturas que conforman esta gran columna vertebral llamada el barranco del río. Entonces tenemos dos preocupaciones, la propiamente histórica, la propiamente patrimonial
y la vida actual, la vida contemporánea. Nuestro paisaje, por supuesto, que es bellísimo, de nuestros ríos, no solamente el barranco, no solamente del río Tomebamba, sino de todos los ríos que conforman este bellísimo paisaje natural de la ciudad, sigue siendo admirada por ese paisaje. Pero ojo, también hay el peligro de la comercialización de ese paisaje, ¿no es cierto?, del sentido mercantil de ese paisaje, de que comienzan a aparecer usos que no son adecuados a la delicadeza con la que tiene que ser tratado ese paisaje. Entonces allí sí nos hace falta mayores controles urbanos de cómo se están usando estos territorios que son tan delicados desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico, del patrimonio cultural y desde el punto de vista del patrimonio natural. Si no tenemos un equilibrio de uso entre las actividades actuales, ¿no?, y el respeto a esos patrimonios, pues vamos a tener la pena de día a día de ir perdiendo esas características que le han convertido a Cuenca en una de las ciudades, por supuesto, más bellas del país. El museo tiene 2.000 metros cuadrados de construcción y se han destinado espacios para exposiciones, reservas, cafetería, oficinas, reservas de pintura y espacios tecnológicos. Bueno, normalmente fue como una casa de familia, una casa de hacienda, donde la gente trabajaba aquí, la familia vivía, tenía su servidumbre. Donde ahora se encuentra el museo fue las habitaciones para la servidumbre de la casa, según los datos que tenemos. Donde se encuentra en este momento la tienda de artesanías de aquí al lado, fue el garaje de la casa, y los patios fueron normalmente jardines de la casa. Y nosotros, por necesidades de acoger a gente, entonces cambiamos los jardines a llano para poder tener allí, y se creó el patio. El patio grande que tenemos acá al lado, hace pocos años que se transformó en patio, porque antes era completamente diferente todo. Se utilizaba la parte alta, donde está el segundo piso. Ahora las oficinas, esa parte era el comedor y sala de recibo de la familia. En la parte alta tenía, el tercer piso tenían las habitaciones en los dormitorios. Pues el 3 de noviembre ha facilitado que el ingreso sea por la parte de abajo con mayor afluencia de la gente, y especialmente para las temporadas donde organizamos ferias y exposiciones, donde la gente tiene un ingreso mucho más fácil y directo al museo, en vez de que esté pasando por todas las oficinas, ya viene directamente al museo. Yo creo que lo que más ha ayudado es en la recreación misma, porque la gente de la ciudad viene muy temprano, están haciendo ejercicio, están paseando en su bicicleta, o vienen con sus mascotas a darse una vuelta, o simplemente para respirar un poco de aire puro. Los que viven al centro de la ciudad, que hay un poco más de smog, entonces vienen a la orilla del río para estar un poco más en contacto con la naturaleza misma. El CIDAP, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, es una entidad pública que tiene como misión promover y dar importancia a las artesanías y distintas culturas del Ecuador. En 1975, mediante decreto ejecutivo y por acuerdo suscrito de la OEA, el gobierno del Ecuador crea el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, organismo que estaría destinado al fomento, el rescate, el desarrollo y la revalorización de las artesanías, la cultura y el arte popular. Puente Mariano Moreno.
En 1930 se promueve la construcción del puente Mariano Moreno. Duró 10 años y se dio apertura el 10 de agosto de 1940. Fue construido por el ingeniero municipal Sergio Orejuela, a un costo de 28.360 sucres. El puente Mariano Moreno pudo sobrevivir a la renombrada creciente de 1950 y es el mismo que tenemos en la actualidad. Aquí se puede divisar tanto la área tradicional antigua de Cuenca con la nueva o moderna de Cuenca. Eso se visualiza. Es lo personal que me encanta. Y lo turístico que atrae bastante gente. Las personas extranjeras, sean de Alemania, Estados Unidos, se le ve de japonesa, China. Les encanta a mí estar aquí y toman fotos de todas estas áreas de aquí, porque aquí se contempla todo lo que es sobre todo Turi y bueno, todo lo que es el ambiente morlaco, como dicen, o ambiente cuencano, para que así siga adelante progresando la ciudad de Cuenca como se está extendiendo. Que es muy tranquilo, la gente que pasa se la ve con una tranquilidad, se ve que el puesto es adapto para dar, relaja muchísimo. El sonido del agua que corre es un ambiente por el cual pasar momentos agradables en familia. A mí personalmente me ha gustado mucho. Es la primera vez que vengo a Cuenca y lo que me ha llamado la atención es sobre todo esta vía, por cómo está hecha con los adoquines y como alinda mucho con el sonido de este río. El Paseo 3 de Noviembre está ubicado en el margen del río Tomebamba. En el año 2005 se crea la propuesta Proyecto del Barranco, constituyendo uno de los conjuntos urbanísticos arquitectónicos más importantes. Las hermanas, después de conformar ya la comunidad, porque se fundó el 8 de abril de 1892, el mismo padre Matovella les motiva a las hermanas a salir de los claustros para dedicarse a la educación. Pero para ese entonces las necesidades que como seres humanos tenemos, entonces les llevó a las hermanas a no solo vivir diremos así, de la oración, sino también con el trabajo de ellas. Entonces vieron que también el espacio de la 3 de noviembre, que tiene acceso al río, les permitía también para, primero, recoger agua para poderse alimentar, luego aprovechar también del agua para hacer sus sembríos y también con esa agua hacer el pan que hacemos en horno de leña para ese entonces. Y es así como que este espacio les ayuda a las hermanas a tomar más cuerpo y a tener más, como se dice, una motivación más grande, porque el huerto les ayuda, les favorece para poder alimentarse, para poder subsistir, porque ellas llegan a ser como unas 150 hermanas dentro, ¿no? Y que no solo el pan les abastece, porque para ese entonces también como se abre el internado, las niñas que ingresan necesitan también pues alimentarse, tener una alimentación sana. Entonces tanto la venta del pan como el pan mismo que lo consumen ellas y apoyadas con la verdura que se cultiva en la huerta, les ayuda para tener una alimentación sana. Puente Roto. El Puente de Todos Santos o Puente Roto está ubicado en la bajada de Todos Santos y el Paseo 3 de Noviembre, erigido en 1846 por Juana de la Cruz Piedra. Este puente servía para transportar productos del centro a sus alrededores. El 3 de abril de 1950 hubo un derrumbe en el sector del Cajas por las fuertes lluvias, acumulando gran cantidad de agua. La fuerza del agua provocó que se rompiera la mitad del puente. Desde esta fecha se le considera Puente Roto. Gracias, amigo, por permitirme recorrer y sobre todo recordar este maravilloso lugar
llamado Paseo 3 de Noviembre. ¿En dónde estoy? No recuerdo nada. ¿Qué diablos me pasó? Mejor, me largo de aquí. En la oscuridad, la vida y la muerte se juntan. Nacen los hijos de la perdición, los ángeles sin luz, producto del abandono, la perversión y el olvido. Sombras ocultas esperan en el frío de la noche. Extienden sus negras manos para que intenten salvarlos. Son almas de la oscuridad, engendros de la sociedad.